Acabamos de leer Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Poquito a poquito vamos avanzando en esta reflexión sobre Mateo. Quisiera, antes de leer nuevamente este pasaje, enviar un saludo cordial y fraternal en el nombre de Cristo a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos siguen permanentemente a través del Facebook, estas reflexiones sobre Mateo. Saludos para todos ellos, tanto en el Perú como fuera del Perú. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que nos bendiga hoy en esta reflexión también. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 18 al 26, el Señor Jesucristo dice así: mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. He aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró en casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en un ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Padre nuestro, gracias por este precioso pasaje que despliega ante nuestros ojos y en nuestra mente este pleno poder de Cristo sobre la vida y sobre la muerte. Bendícenos, Padre, en esta reflexión, y haznos por tu Espíritu Santo comprender lo profundo de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 8, nos ha venido presentando a Jesús como aquel que tiene poder absoluto sobre la creación. Por ejemplo, cuando hizo calmar el mar. También nos ha presentado a Jesús como aquel que tiene poder absoluto sobre los propios demonios. Recuerden el endemoniado Gadareno, que echó los demonios en esos cerdos y esos cerdos se ahogaron en el mar, para darnos a entender que Cristo tiene poder sobre las fuerzas espirituales del mal. Y en tercer lugar, también nos ha mostrado a Cristo como aquel que tiene poder para limpiar el pecado. Y tiene tal poder sobre el pecado que el pecado jamás lo podía contaminar a él. Por eso podía sentarse con los publicanos y pecadores sin ningún problema de temor que el pecado lo va a contaminar. Entonces Jesucristo es presentado por Mateo como alguien que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas espirituales del mal, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Y el día de hoy, en este pasaje, nos presenta a Jesucristo como aquel que tiene poder sobre la propia muerte y también sobre la vida. Entonces, todos estos pasajes que relatan los grandes milagros de Jesús tienen como propósito central mostrarnos que Jesucristo tiene el poder sobre todo aquello que nosotros pensamos que es inalcanzable. Bien, entonces, en este pasaje de esta mañana, el Evangelio de Mateo nos relata acerca de 2 milagros de Jesús. El primer milagro es un milagro de sanidad
de una dama que por 12 años venía sufriendo hemorragia. Y el segundo milagro es un milagro, y es el primer milagro relatado en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de una niña. 3 veces Cristo hizo resucitar a personas. Esa es la primera vez que se habla de una resurrección, de un gran milagro de Jesús. Vamos a examinar este texto de los versículos 18 al 26 de Mateo capítulo 9 en 6 partes bien cortas. En primer lugar, el versículo 18 nos muestra al padre de esta niña que viene en una actitud de respeto y adoración ante Jesús, pidiendo que sane a su hija. Y en segundo lugar, en el versículo 19, vemos que Jesús responde de inmediato a la súplica de este padre doliente y se dirige a su casa. Pero en el versículo 20 al 22 nos relata de una interrupción en el camino hacia la casa donde estaba la niña que había muerto. Y esta interrupción es de una mujer que sufría hemorragia por 12 años. Y ella toca una de las borlas externas de la túnica de Jesús y quedó sana. El versículo 20 al 22 relatan ese milagro. Y en el versículo 23 y 24 nos cuenta que Jesús llega a la casa y encuentra un tremendo desorden y llanto en la casa. Y Jesús echa fuera a esos llorones profesionales de este velorio. Y en el versículo 25 nos cuenta que Jesús hizo resucitar a esta niña muerta. Finalmente, en el versículo 26 nos dice que la noticia de este milagro se difundió por toda la región, por todo el territorio de Galilea. Bueno, esas son las partes en que vamos a tratar la lección de esta mañana. En primer lugar, entonces, el padre de la niña muerta presenta una súplica ante Jesús en una actitud de adoración. Eso lo leemos en el versículo 18. Mateo empieza con esas frases: mientras les decía estas cosas. Con esa frase, Mateo conecta esta historia de esos 2 milagros con el milagro anterior. Recuerden, bienvenido, buenos días. Recuerden que en los versículos anteriores, Jesucristo había liberado a varios de sus pecados y se había sentado a comer con pecadores y le preguntaron acerca del ayuno y Jesucristo les explicó que la alegría de los creyentes que creían que Cristo es Hijo de Dios y que con Él ha venido el reino de los cielos a este mundo, los cristianos que creen eso están gozosos y contentos con ese gran evento. Por lo tanto, el ayuno era incompatible con el gozo de los creyentes del reino de Dios. Y Cristo les explicó que ayunarán después que Cristo haya subido al cielo. Eso les estaba diciendo Jesús. Mientras Él hablaba esto, Jesús es interrumpido. Y ahí termina la historia acerca de la pregunta sobre el ayuno. Jesús constantemente en su ministerio es interrumpido. No termina. No sabemos qué más les dijo a esa multitud que le cuestionaron sobre el ayuno. Y viene aquí un hombre, Mateo describe que este hombre era un oficial de la sinagoga. Bueno, la sinagoga es como decir la iglesia judía de los tiempos de Jesús, porque en los tiempos de Jesús, digamos que en los pueblos lejanos de Jerusalén, donde no había el templo estaba solamente en Jerusalén, donde se reunían para adorar a Dios, en unas casas que eran complejos, una construcción con varias otras viviendas alrededor, que se llamaban sinagogas. La palabra
sinagoga significa juntarse en comunión, en comunidad. Y allí donde Jesús hace este milagro, que es Cafarnaúm o Capernaúm, había una sinagoga bien grande. Las excavaciones arqueológicas descubrieron una sinagoga muy grande junto con una casa muy grande alrededor, que probablemente era la casa donde vivía este oficial. El Evangelio de Marcos nos dice que este oficial se llamaba Jairo. Entonces, Jairo viene y dice que se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven a mi casa, pon tu mano sobre ella y vivirá. Analicemos un poquito esas expresiones y actitudes de este oficial. Para nosotros la palabra postrarse delante de alguien hoy día suena una expresión rara, ¿verdad? Porque no saludamos así a cualquiera. El máximo respeto en el día de hoy ante alguien que está en posición administrativamente superior a nosotros es hacerle la venia, como se dice, ¿no? Uno le saluda con una ligera inclinación. Eso es lo máximo que hacemos, si es que lo hacemos alguna vez. En los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento, la palabra postrarse es la misma palabra que se traduce como adoración. Entonces, literalmente, lo que Mateo nos está diciendo aquí es que este hombre vino y adoró a Jesús. Postrarse era una posición física, simbólica, de la actitud interna de adorar a alguien que es Dios, o a alguien que era superior a la persona que se postraba. Lo mínimo que podemos decir es que este oficial de la sinagoga, siendo uno de los gobernantes de la sinagoga, que se encargaba de ver el orden de adoración en la sinagoga, tenía un altísimo respeto por Jesús. Es lo mínimo que podemos decir. Y lo máximo que podríamos decir aquí, que este hombre, habiendo escuchado tanto acerca de Jesús y los milagros poderosos que había hecho, posiblemente este hombre entendió que Jesús era Dios o que tenía poder divino. Y eso puede tener sustento en el hecho que lo que dice enseguida revelaría que creía que Jesús tiene un poder extraordinario, porque le dice: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. El hecho de creer que Jesucristo puede hacer volver a la vida a su hija, no solamente revela la gran fe que tenía este hombre, pero revela su profunda convicción que la persona ante quien él estaba postrado era alguien con un poder supremo que podía hacer resucitar a alguien. Entonces, cuando a veces los comentaristas dudan que Jairo tenía una convicción que Jesucristo era Dios, significa que no están leyendo el texto con atención. ¿Quién podría creer que alguien resucite a un muerto si no creyéramos que tiene un poder superior al humano, un poder divino? Y esto es lo que estaba en la mente de este hombre. Pero más adelante nos revela el texto que aunque este hombre tenía convicción, tenía fe profunda en el Hijo de Dios, su fe no era perfecta. Y esto se demuestra en lo siguiente, porque él dice: ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Bueno, él no le puede ordenar a Jesús cómo hacer un milagro, porque nuestra fe como seres humanos es imperfecta, como la de Jairo, pero era fe finalmente. A veces nosotros cometemos esa misma actitud de Jairo. Le decimos: Señor, quisiera que me des una casa. Probablemente debíamos parar ahí nomás. Pero quisiera que esta casa tenga 200 hectáreas de tamaño, como la casa de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos.
No le podemos dar esas órdenes a Dios, ni a Cristo. Cristo vino a la casa de este hombre, no puso la mano sobre la niña, no le hizo caso a Jairo, por más que era un hombre con mucha fe. Él la tomó de la mano, vamos a explicar eso más adelante. Pero noten esa cosa que puede ser pequeña. Este hombre tenía gran fe, pero su fe no era perfecta. Y sin embargo, el Señor Jesucristo obró un milagro para él. Entonces, esto a nosotros nos enseña bastante. Nuestra fe siempre va a ser imperfecta mientras vivamos en esta tierra. Pero eso no quiere decir que Dios no haga caso a nuestra oración. Tenemos que tener esa fe de que Dios puede hacer lo que le pidamos, pero a la manera que Él considera que es apropiado hacerlo. Y cuando Él lo haga, agradezcamos a Dios que Él soberanamente responde nuestra oración. Ese es el primer punto. El segundo punto de este mensaje está en el versículo 19. Jesús de inmediato responde la súplica de Jairo. Dice el texto, y levantándose, Jesús lo siguió y sus discípulos también lo acompañaron. O sea, frente a esta súplica, Jesús actúa de inmediato. Miren, Él estaba hablando, pero es interrumpido por este hombre. A veces no nos damos cuenta de esas cosas pequeñas. Jesús hablando y viene alguien y le interrumpe. ¿Qué haría usted cuando usted está hablando y alguien le interrumpe? Probablemente nos carguemos de impaciencia, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando algo que a nosotros nos interesa y algo importante. Y alguien viene y dice, buenos días mi hermano, y nos abraza y nos da un beso en la mejilla y como que dice, para esta conversación. Probablemente usted por educación sí lo reciba, pero en el fondo dice, qué imprudente esta persona, ¿no? Bueno, gracias a Dios que Jesús no es así. No se sintió interrumpido. Como dijo alguien, lo que para nosotros puede ser una imprudente interrupción, para Jesús es una dorada oportunidad de mostrarle su misericordia y su grandeza. Y eso pasó con este hombre. Inmediatamente lo sigue a su casa. Y mientras está caminando con sus discípulos a la casa para ver a esta niña y darle vida otra vez, es interrumpido nuevamente. Viene una señora, se pone detrás de Jesús en forma secreta y toca su manto. Veamos un poquito esto. Miren, Lucas y Marcos dan más detalles sobre esta mujer. Sufría por 12 años de una hemorragia, Lucas era médico. Lucas conocía de enfermedades. Lucas afirma que tenía una hemorragia incurable. Y Marcos nos cuenta que esta mujer había gastado todo lo que tenía tratando de buscar curación para su enfermedad. Y Lucas dice que esta enfermedad era incurable. Como Lucas era médico, él sabía de enfermedades. No se podía curar por medios humanos, como muchas enfermedades del día de hoy. Había gastado todo, había perdido todas sus esperanzas. Pero otra vez Mateo aquí resalta la fe de esta mujer y nos dice que esta mujer tocó el borde, o sea, esas borlitas que cuelgan en los vestidos de los sacerdotes o de los que eran maestros, tocó esa borlita, lo más externo de la vestimenta de Jesús, para que no se diera cuenta Jesús de que ella lo había tocado. Porque ella decía, si solamente pudiera tocar el borde de su manto, lo más externo de su manto, quedaré sana. Podemos imaginar a esta mujer llena de fe, tratando con su dedo poner
la yema de su dedo en la borla del manto para que no se sienta que lo ha tocado. Si solamente tocar el borde de su manto, quedaré sana. Nos revela su profunda fe. Al mismo tiempo, si conociéramos un poquito la cultura legal de ese tiempo, también nos damos cuenta del profundo respeto que ella tenía por Jesús. Porque Levítico, que es parte de la ley de Dios, explica que cuando una dama tenía hemorragia, era considerada ritualmente impura. Y la Biblia da detalles sobre esas cosas. Igualmente, cuando un hombre, por ejemplo, tenía sueños lívidos y derramaba semen en su cama, era declarado ritualmente impuro y tenía que levantarse y bañarse, y hasta el siguiente día era impuro. Después del siguiente día recién podía acercarse a Dios en oración. Habían reglas muy rígidas que simbolizaban que para acercarse a Dios hay que tener una preparación espiritual. Que no es cuestión de que usted se levanta de su cama y salta y de frente le pide cosas a Dios. Algún respeto por Dios se tenía que mostrar. Y entonces habían reglas de cómo acercarse con pureza interna ante Dios. Y esta mujer sabía, porque vivía en Galilea, probablemente era judía, y sabía esas reglas y no quería tener un contacto físico directo con Jesús porque sabía que no debía hacerlo. Pero si solamente tocara el borde de su manto, quedaré sana. Quiso pasar en secreto tocando a Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús se dio cuenta. Y eso dice el texto. Jesús se dio cuenta y se volvió inmediatamente a ella. Claro, los otros evangelios dan más detalles. Dicen que le dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que poder ha salido de mí. Y dice otros evangelios, que Marcos y Lucas, que la mujer vino temblorosa y declaró que ella ha sido. Y Mateo pone las palabras de Jesús en términos de mayor elevada ternura que Mateo. En Marcos y Lucas, Jesús le dice hijita, ¿verdad? Aquí Mateo solamente dice hija, frente al hecho de que Jesús se da cuenta que alguien ha tocado su manto, pero Jesús, volviéndose y viéndola, es decir, mirándola a su cara, le dijo así: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Esto es chocante a la mente y corazón de esta dama. Al verse descubierta por Jesús, toda esa imagen de la impureza estaba en su mente. ¿Qué me va a decir Jesús ahora? Mira, mujer impura, ¿cómo se te ocurre interrumpirme en el camino a resucitar a una niña? Y tú te entrometes en mi camino y todavía estando impura tocas mis vestidos, ¿no? Eso hubiera dicho probablemente un pastor moderno o un sacerdote moderno, ¿verdad? Pero no así Jesús. Jesús, aquel Hijo de Dios que tiene gran poder, gran autoridad, se dirige a esta mujer en este estado de desesperanza con palabras muy tiernas y le dice: hija, ten ánimo, no te asustes, no te preocupes. Eso diríamos nosotros hoy día: no te preocupes, hija, tu fe te ha sanado. Y al instante quedó sana. ¿Se sintió interrumpido Jesús? ¿Le molestó hasta lo sumo la impertinencia de esta mujer? No, porque Mateo no está pensando que aquí había una impertinencia. Mateo está mostrando a la iglesia de Cristo que aquí hay una mujer con gran fe que se acerca a un gran poder de Jesucristo y que en ese gran poder
tiernamente Jesús está dispuesto a ofrecer esperanza y sanación a quien de otra manera no la puede obtener. La enseñanza es muy clara en ese sentido. Más cosas podríamos comentar sobre esto, pero eso basta para ilustrar por qué esta historia está aquí y por qué Jesús actuó de esa manera. Entonces, después de este milagro, digamos, de paso en el camino hacia la casa de Jairo, Mateo otra vez retoma la historia y nos dice en los versículos 23 y 24 que Jesús llegó a la casa de Jairo finalmente. En el camino tuvo un tiempito de distracción, digamos, para bien. Y ahora llega a la casa de Jairo, Jesús observa y lo primero que ve y escucha es un gran ruido, que Mateo dice un ruidoso desorden. Nosotros diríamos una fanfarria en medio del velorio. Hombres y mujeres llorando, llanteando, como decimos en el castellano antiguo, y con flautas, con música, muy parecido a los velorios populares de nuestra Sierra Cajamarquina y de nuestro país entero en general. Desesperación, desorden, todo eso estaba en este velorio. Y como este Jairo era un oficial de la sinagoga, un principal de la casa de adoración de esos tiempos, era muy conocido en Capernaum. Era obvio que había mucha gente en su casa. ¿Y qué es lo que Jesús hizo frente a eso? Miren aquí un ligero cambio en la actitud de Jesús. Frente a esta mujer que le toca, le da ánimo, esperanza y la sana. La declara sana a la mujer. Aquí viene y frente a este bullicioso desorden, esto es lo que dice Jesús en el versículo 23. Cuando entró Jesús en la casa del oficial, vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden y les dijo: lárguense de aquí. ¿Qué les parece? Largo de aquí, porque la niña no ha muerto, la niña está dormida. Y pueden escuchar ustedes la carcajada, porque el texto dice: y se burlaban de él. Ese término burlaban, para nosotros simplemente puede decir, bueno, se burlaron, pero el término describe el proceso de esta actitud de burla. Cuando la Biblia, cuando el idioma griego de la Biblia está escrito un verbo en forma presente, progresiva, significa que la actitud descrita es una actitud constante, profunda, intensa, permanente. Así que se burlaban, significa que se burlaban una y otra vez. No es el bullicio del velorio, es una ilustración de eso, ¿no? Entonces, burlaban significa que la actitud de reírse en la cara de Jesús era una actitud repetitiva, una y otra vez. Esa es la idea. Entonces, aquí encuentran ustedes un contraste, ¿no? Un Jesús que frente a la muerte, en este caso, y frente a esa actitud de bullicio por esta muerte, Jesús le dice: váyanse de acá, quiero que sepan que la niña no está muerta, está dormida. Y una y otra vez. Entonces Jesús, una vez que toda esta multitud es echada fuera de la casa, seguramente el oficial de la sinagoga, como hombre de autoridad, le dice: muy bien, señores, por favor, el maestro manda que salgan por favor. Jesús entra. El resto de evangelios, como Mateo y Marcos y Lucas, dicen que 4 discípulos acompañaron a Jesús y que los familiares también entraron con Jesús. Uno se puede preguntar, ¿por qué Jesús entró solamente con 4 y los familiares y todo el resto afuera?
Aquí Jesús quiere mostrar ese gran contraste que existe entre creer en el poder de Dios y no creer en el poder de Dios. Entra con los que creen que Cristo puede obrar grandes milagros. Es decir, resalta el tema de la fe. Si usted no cree que Dios puede hacer milagros, de nada sirve que usted pida algo a Dios, ¿verdad? Eso llamamos, en términos modernos, uno siempre actúa con presuposiciones en su cabeza. Y así somos los seres humanos. Analicen bien cómo somos todos. Por ejemplo, en términos más sencillos, ustedes quieren que alguien les preste algo. Ustedes no dicen, a ver, necesito que alguien me preste un lapicero, o su carro, o su celular, o dinero, etcétera. Usted me dice, me levanto, me voy y le pido. No actuamos así, ¿verdad? Lo pensamos por un momento, y me prestará, y lo hará, y nos hacemos imágenes. Y decimos, no, conociendo a esa persona no lo va a hacer. A lo mejor pienso en otra persona. Ah, claro, sí, he visto esas características. Sí, ella lo puede hacer, o él lo puede hacer, ¿verdad? ¿O no actuamos así? Entonces actuamos en base a presuposiciones. Y una vez que llegamos a la convicción de que sí, fulano o fulano puede hacer algo que quiero que haga, me acerco a esa persona. Eso ilustra un poquito el rol de la fe. Si usted cree, bueno, Dios está lejísimo, está ocupado con problemas más grandes, ¿qué me puede sanar mi tripita? Por decir en términos populares, ¿no? ¿Qué me puede sanar el hongo de la uña? ¿Qué sé yo? Está muy lejos Dios. Mi problema es demasiado grande. ¿Qué me va a escuchar? Si usted tiene esa presuposición, entonces no puede ni debe acercarse a Dios con esa presuposición. Si su presuposición es tan negativa, tiene que tener la actitud de esta persona del Nuevo Testamento. Señor, me falta la fe. Auméntame la fe para creer que tú sí puedes obrar. Entonces, por eso Jesús aquí entra con los que creen. El creer es una presuposición fundamental para acercarse a Dios. Y entonces entra. Recuerden que Jairo le había dicho, ven y pon tu mano. Seguramente él había escuchado de eso acerca de Jesús. Jesús entra, aquí está el Señor poderoso, entra, ve a la niña muerta y le toma la mano. No pone su mano sobre su cabeza, la toma de la mano. Mateo no nos dice si Jesús oró o no. Simplemente dice, la tomó de la mano y la niña se levantó. Marcos y Lucas dan más detalles. Nos dicen que la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, o niña, a ti te digo, levántate. No dice eso Mateo. ¿Por qué no lo dice Mateo? Porque el énfasis de Mateo es un poco distinto a Marcos y Lucas. Cuando Mateo dice, la tomó de la mano y la niña se levantó, nos está mostrando y está desplegando ante nuestros ojos y ante nuestras mentes ese inmenso poder de Jesús. La mujer tocó su manto, al instante quedó sana. Jesús toca a la niña, al instante se levanta de la muerte. Propósito de Mateo, mostrar ese despliegue de un poder inmenso de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso obvia esos detalles. Quiere impresionar, imprimir en nuestra mente que Jesús realmente tiene poder. Y si Él quiere obrar el milagro más grande en su vida, lo puede hacer
simplemente con su palabra o a veces, como en este caso, tocando a la persona. Por más lejos que esté Jesús, su poder no ha disminuido. Su poder siempre está presente con él. Por lo tanto, todo creyente podemos recurrir implorando a Jesús por nuestras dificultades, por más grandes que éstas sean. Y finalmente, llegamos al versículo 26. En los otros evangelios se nos dice que Jesús, después de obrar este milagro, le dijo a la familia, ¿saben qué? No cuenten nada de esto. Pero Mateo no dice eso. Otra vez, Mateo tiene un propósito distinto. Mateo simplemente termina así. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Nada más dice Mateo, no da más detalles. ¿Con qué propósito? Con el propósito siguiente, que siendo la primera resurrección obrada por Jesucristo, causó tal impresión en los que se enteraron inmediatamente de este hecho. ¿Pueden ustedes pensar estos burladores que estaban ahí riéndose de Jesús? Ahora ven que la niña sale y camina y está viva otra vez. Jesús había dicho que la niña está durmiendo. Los fiesteros del velorio decían que estaba muerta, la habían visto muerta. No era para menos, ¿verdad? Era claro que esta noticia se difundió por todo lado en Galilea. Pero Mateo tiene también el propósito aquí de mostrarnos que la iglesia tiene que aprender que la obra de Cristo tiene que ser testificada por todo lado. Porque este evangelio está dirigido a la iglesia de Cristo. Esta es una gran noticia que debe ser difundida por todo lado. Voy a conectar esto inmediatamente con la conclusión de este mensaje. Miren, hermanos, estos dos milagros relatados aquí por Mateo, la sanación de esta dama con 12 años de hemorragia incurable, quedó sana completamente, y la resurrección de esta niña de la muerte a la vida, son dos milagros grandes que despliegan ante nuestros ojos ese inmenso poder salvador y sanador que tiene Cristo. Pero tenemos que aprender como cristianos y como iglesia a mirar más allá de los hechos en sí mismos. No tenemos que quedarnos centrados en este milagro. El evangelio está dirigido a la iglesia. Tiene el propósito de despertar fe en aquellos que no tienen fe. Por eso presenta a Cristo en esta dimensión de poder misericordioso y tierno. Entonces el milagro aquí de esta mujer con una hemorragia incurable es una señal visible de aquella sanidad del alma que Cristo puede proveer para cada uno de los que creen en Él. Es decir, si Él puede sanar una enfermedad incurable, Él también nos puede limpiar de ese pecado que de otra manera nadie lo puede curar. ¿Ha encontrado usted alguna vez algún médico especialista en curar los malos pensamientos de nuestra mente? ¿Hay alguien en Cajamarca cuyo consultorio tenga un letrero que diga: aquí se cura todo mal pensamiento de cualquier ser humano que venga a mi consultorio? ¿Hay ese médico en Cajamarca? ¿Hay ese psicólogo en todo el Perú? Si así fuera, todos estuviéramos mentalmente sanos, ¿verdad? Nadie sufriría enfermedades mentales. No habría maldad en nuestro país ni en este mundo. Pero los malos pensamientos, que finalmente dan en muchos casos como resultado terribles acciones de maldad, eso no tiene curación humana. Cristo puede sanar eso. Y el hecho que sanó a esta mujer de una enfermedad incurable
es una señal visible que dirige a la iglesia a pensar cuán grande milagro ha hecho Jesús en sanar nuestras almas y nuestros cuerpos del pecado y darnos vida eterna. El segundo milagro, la resurrección de esta niña, está dirigido a que la iglesia esté convencida de que así como Cristo resucitó a esta niña, y así como Cristo mismo resucitó a la vida después de la muerte, la iglesia sepa que todo creyente en Cristo un día resucitará. Y esa no solamente es una convicción de fe, es nuestra confesión de fe. Casi al final de ese servicio vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Uno de los artículos de nuestra fe es creer en la resurrección de vivos y muertos. Entonces este milagro de resurrección nos tiene que hacer mirar más allá del hecho mismo, a esa convicción de que así como Cristo tiene poder sobre la muerte y sobre la vida, Él nos hará resucitar finalmente para vida eterna. Y así la iglesia es instruida a seguir poniendo esa fe en Cristo. Así que, hermanos, en ese sentido, todos los creyentes que leen este Evangelio de Mateo, tanto a inicios de este milenio, como los que leemos el Evangelio hoy, esta es una historia personal para nosotros. Aquí vemos varios que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Cuando revisamos nuestra vida hacia atrás, a veces, horrorosamente, pensamos quiénes hemos sido antes, ¿verdad? Y el hecho que estemos aquí, liberados espiritual y moralmente por Cristo, eso mismo nos hace pensar en ese inmenso poder sanador y salvador que tiene Cristo. Entonces, estos milagros, vistos desde esta perspectiva, también son parte de nuestra historia personal. Ahí donde antes estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Ahí donde antes el día domingo era mi día preferido para hacer todo lo que me dé la gana y botar casi todo mi salario de la semana en tonterías que después me arrepentía. Hoy no estamos en esa condición. Eso cuenta como parte de los milagros de Jesús. Entonces, hermanos, estos milagros tienen un propósito, más allá de contar una historia general. Tienen propósito de hacer brotar en cada uno de nosotros esa fe que sana, que salva y que un día nos resucitará para vida eterna. Por eso, hermanos que me escuchan, pidamos en fe a Dios y ejerzamos esta fe en Cristo para que tengamos verdadera sanidad salvífica y también para con esperanza guardar esa vida eterna luego de la resurrección. Que el Señor bendiga esta meditación. Amén.